o algún pueblo. Dios, el Dios todopoderoso, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, obraba de esa manera, a través de los profetas, hablaba para declarar las cosas que él iba a hacer, ¿verdad? Ahora, en el tiempo de la gracia, pues, estamos en la promesa de que eh, Dios iba a derramar en este último tiempo su espíritu sobre toda carne y sobre todos los que ahora hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón y tenemos un nuevo nacimiento y hemos sido bautizados y recibido el bautizo del Espíritu Santo. eh, Dice el apóstol Pablo que tenemos que anhelar todos los dones, ¿verdad? El el ministerio profético es un ministerio establecido por Dios, por Jesús, en los 5 ministerios, en el capítulo 4, me parece, 4:11 de Efesios, en el Nuevo Testamento. Y ahí está el apóstol, el evangelista, eh, Maestro. el profeta, el maestro, el pastor. A ver, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. 5 ministerios principales, en los cuales la iglesia de Cristo tiene que ser edificado bajo esa mano. Dice Santiago, que someteos bajo la mano poderosa de Dios, que son los 5 ministerios, para que seamos edificados y transformados a la imagen de Cristo Jesús. Esto es solamente para ir entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y uno de los ministerios principales es el profeta, ¿verdad? Eso es en el Nuevo Testamento. Más en el Antiguo Testamento, eh, casi que nada más era por los profetas, ¿verdad? Y los reyes consultaban con el profeta y, y si tú te das cuenta, una de las cosas que se movía era de que el Espíritu venía sobre el profeta y le decía el Señor que hiciera o que dijera, ¿verdad? Entonces, Dios tenía profetas en el Antiguo Testamento, así se manejaba antes. Por eso es de que, como leemos aquí en el principio, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, ¿verdad? Solamente vino una palabra de Dios al profeta con una instrucción y le dijo, levántate y ve a Nínive. Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esta era una gran ciudad, ¿verdad? Dice ahí mismo, lo recalca, que era una gran ciudad. Bluetooth pairing mode. ¿Quién está hablando ahí inglés? Era mi bocina, perdón, Amado. Auxiliary port connected. Bueno, es el abonero que. Bueno, entonces, los profetas de Dios no podían nada más hacer lo que ellos querían, sino que tenían que ser, Dios los había escogido específicamente para, para hacer funciones, para declarar palabra de Jehová, la palabra de Jehová, y eso se iba a hacer, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo era así. Y, y la maldad de esta ciudad, yo quiero que vayamos abriendo nuestra mente un poquito, pero dice que aquella gran ciudad, dice, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Si ustedes se acuerdan en Génesis capítulo 6, dice que la maldad de los hombres, antes de que el diluvio viniera, la maldad había llegado hasta el Señor, ¿verdad? ¿Qué tanto era la maldad de aquella gente que el Señor hasta se arrepintió
de haber, haber creado al hombre, ¿verdad? Entonces, dijo que tenía gran pena. Una versión dice así, de ver todo lo que el hombre hacía. Pues es igual de que en esta ciudad de Nínive todo era maldad, todo era maldad, así como en aquella parte de Génesis 6. Y ahí vemos de que solamente en Génesis 6 solamente vino palabra a Noé y para que edificara una arca. Bueno, vamos a continuar porque vamos a ir leyendo todo. Dice verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, verso 3, se levantó. Pero miren, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Note eso. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Jonás hizo lo que el Señor le dijo? No. No, simplemente vino la palabra de Jehová a Jonás y le dijo, ve para allá, ve a Nínive, porque esta gente pues ya llegó su maldad hasta mí. Pero no, Jonás agarró y dice que quería huir de la presencia de Dios. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Se puede huir de la presencia de Dios? No. No. No podemos porque Dios es omnipresente, omnisciente. Hay tipos de presencia de Dios. Presencia prometida. Hay presencia prometida donde 2 o 3 en su nombre, ahí va a estar él, ¿verdad? Presencia prometida. Presencia, omnipresencia, que él está en todo lugar. Dice el salmista, si yo me voy al lugar más alto, ahí estás tú. Si yo desciendo al Seol, ahí estás tú. Entonces, ¿a dónde nos vamos para escondernos? ¿Verdad? Esa es una cosa, pero fíjense, hermanos, cómo Jonás, siendo un profeta de Dios, pensó en huir de la presencia de Dios. Y Tarsis dice que era un lugar muy lejos, como que Dios no lo iba a encontrar ahí, ¿verdad? O sea, ¿cómo se le ocurre? Pero fíjense que a veces así estamos nosotros. A veces así estamos nosotros. Dios nos está hablando y nos está diciendo que hagamos algo. Y no, nosotros vamos y hacemos otra cosa. Pero dice la palabra de Dios, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos decir, ay, ese Jonás, ¿cómo se le ocurre irse? Pues sí, ¿de dónde va a ir de la presencia de Dios? Pero a veces así estamos nosotros. Dios nos manda a hacer algo, a decir algo, y nosotros no queremos ir, no queremos decir. Y nosotros pensamos que nosotros sabemos más que Dios. No, mejor no le hago así, Señor, mejor le hago de esta manera. No, hermano, cuando el Señor te dice que lo hagas de una manera, tienes que hacerlo de esa manera, ¿verdad? Y vamos a ir viendo, si no, vamos a ver lo que pasa. Dice, pero, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió. Fíjense que noten esto y dice que descendió a Jope. Normalmente cuando nosotros estamos en desobediencia, perdón, cuando Dios nos dice algo que hagamos, nosotros descendemos. En vez de ir en ascenso, dice la palabra que la luz del justo es como la luz de la aurora, ¿verdad? Que va en ascenso y en ascenso. Y nosotros tenemos que ir así. Nosotros tenemos que ir creciendo en la gracia de Dios, no ir descendiendo. La desobediencia te hace descender
te hace volver a lo que eras antes de que tú recibieras al Señor. Entonces, ahí eso le pasó a Jonás. Él descendió. Y les voy a contar otra persona que también descendió. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Los que no la han leído, pues, ahí lo dejamos de tarea. Pero ese hombre, un hombre que venía de Jerusalén, dice que descendió a Jericó. Y cuando descendió, dice que lo golpearon unos ladrones y lo dejaron medio muerto. Por eso es muy importante de que nosotros examinemos nuestra vida y no descendamos, sino que vayamos en ascenso, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Amén. Entonces, Jonás descendió, primero porque el Señor le dijo que fuera a hacer algo y él dijo, no, yo me voy a Tarsis. ¿Qué sería, por qué Jonás desobedecería a Dios? Sabía que esa ciudad estaba muy mal, sabía que esa gente estaba muy mal. Y a veces, pues yo pienso que Jonás como humano le ha de haber dado miedo, ¿verdad? De alguna manera. Yo no voy a ir a ese barrio y me van a echar los cholos o algo así, ¿verdad? No, él tuvo miedo y dijo, mejor me voy, mejor me voy. Entonces, y halló una nave que partía a Tarsis y pagando su pasaje. Otra cosa aquí, a veces hasta invertimos para desobedecer a Dios. Yo creo que hasta yo, el pasaje más barato, ¿verdad? Dijo, gloria a Dios. Me salió barato el pasaje a Tarsis. Pero no. ¿Querías preguntar algo, Juanita, que tienes la mano levantada? No, ahí está desde qué horas no la puedo quitar. Ah, bueno. Ya tengo rato que estoy picándole, la quiero, incluso no los veo y quiero, no puedo. ¿No nos ves? No, a nadie. No. Quiero, le estoy picando a ver si los veo y no puedo. Mira ahí, apachurrale de tu pantalla y ves un cuadrito ahí que tiene 3 puntos o Ajá. 4. Sí. Bueno, continuemos. Sí, amén. Yo pensé que querías decir algo. No, ahí está la mano, no la puedo quitar desde qué horas. Como una vez estábamos en un estudio bíblico y una hermana levantó la mano y era preguntas y respuestas y solamente levantó la mano para decir, ¿puedo ir al baño? Ay, no. Pensaba que iba a hacer una pregunta. Pero bueno, digamos, pero Jehová, verso 4, hizo levantar un gran viento en el mar. Fíjese que el mar es muy importante de ver de que el mar es también figura de la multitud de espíritus, ¿no? Entonces, Jonás se quiso perder entre la gente, entre toda la muchedumbre, si lo vemos de esa manera. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínense un huracán. Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Fíjense, y echaron al mar enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. Otra vez descendió Jonás. Otra vez descendió Jonás y se metió más bajo, ¿verdad? Él se estaba escondiendo porque su fin era esconderse. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, fíjense. Wow. Bien tranquilo en medio, ahora sí que, como dicen, durmió en medio de la tormenta y ni se despertó. Y aquí en mi Ahí, versión dice, y dormía profundamente. fíjate nada más. Profundamente dormía Jonás. ¿Por qué? Porque ya estaba descendiendo. Él fue en primer lugar, desobedeció a Dios y dice que descendió a Jope
y luego descendió a lo profundo, se metió en el mar y luego se metió dentro de la nave y se echó a dormir. Cuando está uno dormido, uno no siente, Así ¿verdad? Yo aquí hace poquito pasó un huracán y y mira que me di cuenta, ni me di cuenta. Ya cuando desperté, habían árboles quebrados, ni luz teníamos. Pero estás insensible a lo que pasa a tu alrededor. ¿Por qué? Porque ya Jonás había ido descendiendo espiritualmente. Por eso, mientras nosotros subimos más y más nos vamos pareciendo al Señor y creciendo en la gracia, más sensibles estamos a las cosas espirituales, a la voz de Dios. Pero si nosotros descendemos, nos vamos a hacer más insensibles a lo que Dios te está diciendo, a lo que pasa a tu alrededor. Puede estar pasando una tormenta y tú como como has descendido, ni siquiera te das cuenta que es Dios el que está causando todas estas cosas para llamar tu atención. Es como diciendo, wake up, despiértate. Y en el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo dice, despiértate tú que duermes ay, ayúdame Juanita, y te iluminará Cristo, ¿verdad? Entonces, Jonás estaba bien dormidote, ya me imagino. Despiértate tú que duermes y serás iluminado por el Señor, dice en mi versión. Amén. Los marineros tuvieron miedo. Fíjense que estos hombres estaban clamando a su Dios, pero Jonás estaba bien dormido. Verso 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? No sé cómo dice otra versión. ¿Cómo puedes estar dormido? Levántate, clama a tu Dios. ¿Qué tienes, dormilón? Dice esta versión. Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Fíjense cómo está. También tenemos que ver cómo está la gente ahorita en todo lo que está pasando. Este tiempo es un tiempo muy crucial. Estamos viendo la pandemia, estamos viendo la economía, muchas cosas que pasan a nuestro alrededor y muchos cristianos están durmiendo, están profundamente dormidos, insensibles a lo que está pasando y son señales que el Señor ya había prometido que iban a pasar. Amén. Y mucha gente está hasta haciendo sus reuniones, eh, clamando, hasta hacen vigilias, hasta los rosarios y cuanta cosa, ¿verdad? Están clamando porque tienen miedo de lo que va a pasar, no tienen la incertidumbre, no tienen paz en sus corazones, como estos hombres que estaban en el barco, estaban ahí orando a sus dioses, mientras otros cristianos están dormidos, piensan que todo está cool, que todo está bien, y tiene que venir otro y le dice, despiértate, dormilón, ¿verdad? Clama a tu Dios. Y saben que el Dios de nosotros tiene el poder para calmar tempestades, Amén. ¿verdad? Dice, y dijeron cada uno, verso 7, a su compañero. Estamos en Jonás 1:7 para Nayeli, que acaba de ingresar. ingresar. Dice, y echaron, perdón, y cada uno dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes. Fíjense, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. O sea que ya estaban buscando a un culpable, ¿verdad? O sea que no era normal lo que estaba pasando ahí. O sea, alguien aquí está, como dicen muchos, aquí está el clavo entre nosotros. Culpable de que esto esté pasando. Echemos suertes para ver quién es. Fíjense que se lo dejaron a la suerte para ver quién era. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Fíjense la suerte Híjole. que estaba cargando Jonás.
Pobre. Por eso les digo, ¿podremos escapar de Dios? No. ¿Podremos escondernos de Dios? No. No, porque No aún a ellos a través de eso les fue revelado que él era el que estaba haciendo mal, el que estaba pecando en contra de Dios, que estaba siendo desobediente. Fíjense, le cayó la suerte a Jonás. Ahora sí que qué suerte la de Jonás. Qué barbaridad. Wow. Entonces, le dijeron ellos, decláranos ahora por qué, verso 8, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que tenemos que saber nosotros de que nosotros ya no somos ajenos a Dios, tenemos que saber quién somos realmente. Ya no somos advenedizos, somos de la familia de Dios, dice su palabra, ¿verdad? Él, no, él nos ha dado la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, mi hermano, te tengo una noticia. Ya entraste en los planes de Dios, ya no te puedes salir, porque o entras o entras. Ahora sí que con anestesia o sin anestesia, como quieres, Amén. ¿verdad? Tú escoges. Pero no Así. chilles, Kika. Ah, ya me hace llorar. No chilles, Becky. Entonces, Ah, fíjense cómo es. Y le respondió Jonás, soy hebreo y temo a Jehová. Fíjense nada más. Soy Amén. cristiano, nacido de nuevo, bautizado por todos lados, ¿verdad? Entonces, eh, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahí salió ya muy sacando pecho, ¿verdad? Yo temo a Jehová, yo soy Jonás, soy su profeta, yo soy quien soy, no me parezco a nadie, ¿verdad? único. Verso 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, oh my God, ¿por Va. qué, por qué has hecho esto? What you doing, ¿verdad? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Pregunto yo a la audiencia, al pueblo, ¿cómo sabían ellos que él huía de la presencia de Jehová? No, Bueno, no se hay, apilen, hay- ah, no se apilen. uno por uno. Bueno, ahí ahorita apuntan su respuesta y la mandan. Amén. Eh, pues él se los había declarado. Fíjense, ya les di la respuesta. Ahí mismo dice, pues él les declaró, él les dijo que él estaba huyendo de la presencia de Dios. O sea, no había secreto ya ahí. Él les declaró todo. Eh, verso 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Ya le habían puesto manos a este hombre, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Fíjense, o sea, más duro se ponía. Dicen que en este tiempo ahora se va a venir otra vez la pandemia duro, ¿verdad? Entonces, yo declaro que el Señor nos guarde y nos proteja, pero hay que andar en obediencia, hay Amén. que andar en obediencia. Amén. Dice, y él le respondió, tomadme y echarme al mar. Híjoles, ¿ustedes se atreverían a decirles eso? Yo no sé, Yo yo no no. sé si ustedes se atreverían y ver aún más, ver el mar embravecido más y más. Pero fíjense que él sabía que había desobedecido a Dios. Así es. Él sabía que merecía morir. Él sabía porque Dios le había dicho algo y él no, él agarró para otro rumbo. El Señor le dijo, levántate y ve allá. Y él no, él agarró para acá. Le contestó, pero agarró para otro lado. Dice, Y en este caso, él estaba aceptando su condición
desobediencia para que no perecieran ellos. Exactamente, exactamente. Entonces, eso nos invita a nosotros en este tiempo a aceptar nuestra condición de pecadores, a aceptar nuestra condición de desobediencia, a aceptar nuestra condición a veces de nuestra incredulidad, de no creer, porque a veces podemos caer en esa tentación del enemigo. Aceptar esa condición ante la presencia del Señor y no echarnos al mar como Él, pero sí echarnos a sus pies, ¿verdad? Y pedirle ayuda al Señor. Exactamente. ¿Puedo Porque comentarles algo? sí, Sí, Mm. amén. Esta es una duda que hasta yo me quedé con ganas de preguntarle a uno de los padres. Yo hace 7 años, 7, 8, tuve un sueño que me decía que me tenía que ir para México con los jóvenes, para ayudar a los jóvenes en la iglesia, porque ellos necesitaban ayuda y era un sueño que a mí me estuvo pegando varios días y no hice caso de ese sueño y al poco tiempo fallece mi hermano en un accidente y yo me sentía culpable. Yo decía, fue porque no hice caso. Y me quedé siempre con la duda de preguntarle a un padre. Yo decía, ¿sería porque no hice caso a lo que decía mi sueño? Ricardo, mi hermano de 24 años, tuvo un accidente y falleció ahí. Y yo me sentía culpable, pensaba que era mi culpa. santo. Juanita. Sí, dime. Estoy esperando que ustedes respondan. Bueno, aquí yo necesito orar para que el Señor me dé discernimiento para tu sueño, que yo sé que me lo va a dar. Pero no te debes de sentir culpable porque el Señor ciertamente te está llamando, ¿verdad? Para que los más jóvenes de tu casa y a los no tan jóvenes tú les hables. Ahora tú eres escogida por Dios. Ahora tú eres obediente. Ahora tú conoces de la palabra y estás conociendo. Y tú les vas a hablar ciertamente, pero no debes de sentirte culpable porque no estaba en tus manos el accidente de tu hermano. Es algo que sucedió y que tenía que acontecer seguramente. Porque los designios de Dios, ¿quién los conoce? Nadie. Nadie los conoce. Entonces no te debes de sentir culpable por eso. Que claro, que el Señor te dio una visión, ¿verdad? Y una revelación de que tenías que hablarle a los jóvenes. Es una realidad que todavía puedes hacer. Todavía estás a tiempo de hablarle a los jóvenes, de hablarles del arrepentimiento, de hablarles que hay algo mejor que hacer que la desobediencia en la que están viviendo. Dios, Al poco tiempo pasó eso con tu hermano, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que Sí, pasaron muchas cosas. sí, Me gusta mucho leer. amén. Cayó un libro, no sé si lo han leído, se llama Un minuto en el cielo. Ajá. Terminé ese libro, tenía miedo, antes tenía miedo a morir. Y cuando terminé de leer ese libro, me entró una tranquilidad. Sí te da miedo morir porque dejarías a tus hijos y todo, pero ese libro, no sé, está muy bonito, se llama Un minuto en el cielo. Pero me refiero que en ese tiempo todo se me juntó. Yo decía, a lo mejor Dios puso este libro para que yo aguantara el dolor que venía de mi hermano. mira, Francisca, si me permites decir algo, Adrián y Juanita Sí, amén. dice la palabra que hay un acusador y ese acusador te quita la paz. ¿Sí? Hay gente que le llama conciencia, hay gente que le llama de muchas maneras. ¿Sí? Como dijo Juanita ahorita, tú no ibas a salvar a tu hermano. ¿Sí? Y además, esa paz te la ha robado desde hace 7 años. ¿Sí? Y Dios, ¿a qué te vino? Él vino a traernos la paz. ¿Sí? Amén. Si Traernos vida. si en tus manos hubiera estado que tu hermano se salvara, bueno, una cosa es que en tus manos pudiste haberle llamado, hablado, no pudiste haber ido, pero ¿por qué te acusas? Es algo que estás cargando desde hace 7 años, ya tienes que soltarlo. Ahora, yo no tengo nada en contra de ese libro, yo no lo he leído, pero ahora tienes un libro que te trae toda la verdad. ¿Sí? Amada, sé libre de esa culpa, porque si no eres libre de esa culpa, te van a agarrar, van a echar suerte sobre ti y van a decir que tú eres la culpable. Y tú le vas a descender al mar y te va a tragar una ballena. Suelta esa culpa. Nosotros
Nuestra hermana murió hace 3 años y pudimos habernos sentido muy culpables de muchas cosas, ¿sí? Pero ahora entendemos que Dios tenía un plan y un propósito con ese cordero por familia. Entonces, la única verdad la vas a encontrar en la palabra, hija, ¿sí? Ya no te sientas culpable ni señalada. Dios habla, sí que habla. A mí Dios 2 años antes me habló de mi hermana, 2 años antes me habló de mi hermana, pero eso no me hizo sentirme culpable. Al contrario, ¿por qué? Porque ya estaba leyendo lo que dice aquí. Entonces, yo te invito a que sigas leyendo para que sigas conociendo la verdad. Y te va a hacer libre. Ahí dice. Amén. 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 Sí, si eso fue antes de que tú conocieras al Señor, no, esa culpa, pues Dios la quita. Cuando tú recibiste al Señor, Él dice que lava nuestros pecados, nuestras culpas, eh, con su sangre preciosa. Así es de que todas nuestras faltas, nuestras culpas, Él ya las borró y dice que no se va a acordar de ellas. Pero como dice Michinis, hay un acusador. Él nos acusa día y noche, dice la palabra, ¿verdad? Y siempre nos está atacando, diciendo, tú no eres digno, tú no eres capaz, Dios no te oye. Siempre está tratando de robarnos la paz, porque para eso vino el enemigo, a robar, a matar y a destruir. Que el Señor lo reprenda, pero tenemos a un Dios y tenemos a un abogado y se llama Cristo Jesús. Pero eso ya es después de Cristo, es después de que recibiste al Señor. Así es de que se libre de esa culpa y Pareció Tarzán. y, y se libre en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ay, ay, ay. Pero es bueno, mira, todo esto tiene un porqué, por lo que estamos leyendo, ¿no? ¿Dónde me quedé? Tomadme y echarme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa esta gran tempestad sobre vosotros. Noten o nota Francisca que ya era un siervo de Dios, o sea, ya era que no conocía a Dios, sino que ya conocía a Dios, ¿verdad? Entonces ahora tú ya conoces a Dios, ya eres responsable a partir después de las acciones. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Fíjense que estos hombres todavía trataron de arreglar la situación, ellos, porque estuvieron trabajando para que todo se tranquilizara, ¿verdad? Para no perecer. Pero no, la situación ya era de que Jonás se tenía que ir de ese barco, ¿verdad? Yo creo que el humanismo también aquí tiene que ver, tenemos que tener mucho cuidado con el humanismo. Y como el Señor reprendió a Pedro y cuando el Señor le dijo perdón, mi garganta me está fallando. Le dijo, Señor, que no te suceda tal cosa cuando Pedro se oponía fuera a la cruz. Y le dijo el Señor, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? O sea, hay cosas que nosotros tenemos que pasar. Más fuerte, hijo, casi no te escuchamos. ¿Me escuchan? No. Sí, ahora sí. Alguien ahí que le ponga su mute. No sé quién sea. La mamá de Tarzán. Yo, Mari. Hermosito. Ahí está. Bueno, La mamá de Tarzán. Oh, cada dice quien le puede poner mute. Muy bien. y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque
El mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. Fíjense, estos hombres clamaron a Jehová. En vez de Jonás, ellos clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. O sea, lo estaban acusando con su papá, ¿verdad? Estaban orando a Jehová, a estos hombres. Ahora sí le dijeron, mira lo que hizo tu siervo. Qué bárbaro. O sea, ellos estaban clamando a otros dioses, pero cuando vieron que el Dios que Jonás era Jehová, ellos se pusieron a clamar por él, porque sabían que era el Dios Todopoderoso. Dice, nosotros, por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces sabían que Jehová había levantado esa tormenta. Tenían de por sí a sabiendas que la desobediencia de este siervo de Dios estaba causando toda esa tempestad. Santo. Entonces, imagínense, ¿será que yo nada más he hecho la pregunta al aire? ¿Será que nosotros sabemos que vienen cosas terribles para esta tierra? Pero ¿será que por causa de mucha desobediencia en el pueblo de Dios están pasando muchas cosas? Solo dejo la pregunta así. Dice, y tomaron a Jonás, verso 15, y lo echaron al mar. Al final se convencieron, ¿verdad? No podemos, ya clamamos a Dios, echémoslo de aguilita al mar. ¿Lo echaron? ¿Por qué? Porque no querían perecer. Así es. Y se aquietó su furor. Ahora sí que santo remedio, ¿verdad? Sí. Santo remedio. Nos habíamos tardado en echar a este hombre al mar. Y temieron aquellos hombres a Jehová, fíjense, con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Y fíjense que que Jonás ni siquiera les predicó. El mismo temor de esos hombres, la desobediencia de Jonás, que ellos mismos le dijeron, clama a tu Dios para ver si tiene misericordia de nosotros, porque vamos a perecer. No, ellos se pusieron a clamar a Jehová. ¿Usted no ve que hasta aquí no ven que Jonás haya orado? Simplemente les declaró que él era, que su Dios era, que él era hebreo y que él y que temía a Jehová, al Dios creador del cielo y tierra. Hasta ahí les dijo. Pero miren lo que causó. Estos hombres, cuando vieron que se calmó eso, hasta ofrecieron sacrificios, saber, ¿verdad? Qué tremendo. Y temieron a aquellos hombres con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea, no era suficiente. Ahí no se acababa el rollo para Jonás. Ahí no se acababa todo para Jonás. Ahora sí que ahí empezaba ya a tratar directamente Dios con Jonás. Directamente. ¿Por qué? Porque ya le había preparado un pez. ¿Le caería de sorpresa a Dios que Jonás iba a desobedecer? Les pregunto yo. No, él ya sabía. No, de ninguna manera. Por eso es que ya le había preparado un pez. Entonces oró Jonás, capítulo 2. No sé cuánto tiempo llevamos, Juanita. No sé. Amados, yo me voy a tener que retirar, voy a ir con mi mamá. No sé si mi sugerencia sería que, como es muy largo el tema y muy interesante, que lo repartiéramos mañana u otro día, como digan. Ya casi terminamos, amado, pero
Después te mando un audio, está grabado, se está grabando, te lo mando más tarde para que lo veas en un tiempo libre. Voy a ir más rápido. Sí, está bien, pero se está grabando. Lo Bueno, podemos volver a escuchar. ahí la grabación, sí. Ujú. Sí, no te En- preocupes. Dios te bendiga, Chinis. Saludos a mi mamá. Sí, amados. Entonces, Quiero mucho. Les mando un abrazo. bendiciones, Chinis. Te quiero, amado. Dios te bendiga, Chinis, con cuidado. Entonces en capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Hasta entonces está orando Jonás. Hasta entonces empezó a orar Jonás. Hasta que ya no tiene esperanza. Hasta que ya estaba, ahora sí que se dio por muerto. Hasta que se vio solo, se vio solo, se vio en angustia, se vio que se vio que estaba estaba padeciendo, ¿verdad? Hasta entonces clamó a Dios. Sí, porque ahí de dónde está o qué hace. Ahí no puede hacer nada. Ahí solamente clamando a Dios, Amén. ¿verdad? Dice, y ya empecé, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Fíjense que Jonás descendió hasta el Seol. Hasta el infierno descendió Jonás. Y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas las ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, salud. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Amén. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Fíjense dónde estaba. Fue un transporte para llevarlo al Seol. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración, fíjense, verso 7, cuando mi alma fallecía en mí, me acordé de Jehová. Hasta entonces. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Gloria a Dios. Los siguen vanidades, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Fíjese, después de la oración que se aventó Jonás, entonces dijo, ok, ahora pez, ahora sí que ascendió. Noten esto, ¿cómo fue descendiendo Jonás, verdad? Descendió a Jope, descendió adentro del barco, después descendió al mar y del mar descendió al Seol. Ahora sí que fue un descenso en picada, pero hasta que estaba en el Seol fue que clamó a Dios. Pero cuando clamó a Dios fue cuando empezó a ascender. ¿Por qué? Porque entonces el pez lo llevó a la playa. Ahora sí que lo mandó y lo vomitó a Jonás en tierra. Ya fue un ascenso de Jonás. Pero no acaba ahí, de verdad es muy largo y quisiera seguir viendo más cosas. Sí. Dice, voy más rápido. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive. Algo que ya le había dicho, ¿verdad? Sí. Aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Ahí ya fue, ¿verdad? Pero miren nada más todo lo que tuvo que pasar este hombre. Así es. Fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive
ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Sí, amén. Y llevamos 44 minutos. ¿Quieres que lo sigamos el miércoles? ¿Puede ser el miércoles o el jueves? Voy a ir más rápido. Ya Ok. dame 8 minutos. Te doy 20. Bueno, A ver. y el pilón. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí en 40 días será destruido. Fíjense la predicación de Jonás. Wow. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso lo declaró el Señor que les dijo el Señor que predicara. Esa fue su única prédica. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Pero noten, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Fíjense, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Creyeron a la palabra de Jonás. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó su vestido y se cubrió silicio y se sentó en ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse en silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Amén. Fíjense, esta ciudad donde había mucha maldad, le creyeron al mensaje de Jonás. ¿Y cuál era el mensaje? Nínive va a ser destruida en 40 días. Y creyeron. Y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepienta Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtió de su mal camino, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Fíjense lo que causó que Dios ya no los destruyera. En primer lugar, le creyeron, Amén. tuvieron temor y dijeron, vuélvanse de sus malos caminos. Hubo una conversión en ellos. El ayuno es muy poderoso también, ¿verdad? Hay cosas que no podemos dejar de hacer y que sabemos que están mal. Métete en ayuno y oración. Amén. Entonces, Dios va a tener misericordia de nosotros. Amén. Pero Jonás, voy a ir solamente, termino de leer el capítulo 4 y ahí terminamos. Pero Jonás se apesadumbró. Sí, aquí dice que enojó. El enojo de Jonás. Habla del enojo de Jonás. Se enojó, ¿verdad? Sí, dice, y se enojó. Fíjense nada más. El profeta de Dios se enojó. ¿Por qué se enojó? Dice, y oró a Jehová y dijo, fíjense, Jonás otra vez vuelve a orar. Después del pez, aquí oró Por segunda vez ahora. por segunda vez. Ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Entonces, ¿por qué desobedeció Jonás al Señor? Porque dijo, si yo voy, el Señor los va a perdonar. Pero Jonás tenía enojo porque Dios los perdonó, sabiendo que esa gente era muy mala. Jonás se enojó. Fíjense nada más la cosa que no conocía Jonás. Conocía a Dios clemente y piadoso,
pero Jonás no era ni clemente ni piadoso. Así. Así pasa a veces. A veces conocemos a un Dios clemente y piadoso, pero nosotros no queremos ser clementes ni piadosos. A veces decimos que se lo lleve el diablo, Es decir, ¿por qué lo ¿verdad? perdona? Mira, si es un pecador, si es un Sí, asesino, si eso es, ¿por qué lo perdona? Hay gente que ha cometido un asesinato, ha cometido algo. En lo personal, yo como pastora, teníamos un joven que intentó matar a su esposa. Se pelearon y pues ella estaba con otra persona y él en su enojo agarró un cuchillo y le abrió la panza, ¿verdad? ah, Lo metieron a la cárcel. Ahí en la cárcel él oró. Dice que en un cuarto desnudo, oscuro, donde le echaban agua fría con hielos, ahí él oró por un tiempo y salió de la cárcel. Y saliendo de la cárcel, un pastor le habló de la palabra de Dios, se arrepintió, conoció al Señor, se bautizó y salió de la cárcel. El Señor lo liberó. Es increíble, salió. Entonces, saliendo, la ex esposa, ya con su nueva pareja, lo volvió a demandar, lo quería meter a la cárcel y refundirlo en la cárcel porque decía, ¿por qué salió de la cárcel? ¿Por qué Dios lo perdona? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Se enfureció, ¿verdad? sí. Porque ella no tenía clemencia, ¿verdad? Como dice aquí. Pero Dios la tuvo, Dios lo perdonó porque él se arrepintió, él recibió a Jesús, él era una nueva criatura. Entonces aquí nos enseña en Jonás que Jonás se enojó y dijo, bueno, pues ¿por qué Dios los perdona si eran unos pecadores, verdad? ¿Por qué tú eres lento para el aire? ¿Por qué eres tan compasivo? ¿Por qué eres tan bondadoso? Porque él no Pero, tenía esa paciencia, esa bondad, ¿verdad? sin embargo, Jonás no, a pesar de que sabía que Jehová era piadoso, él no lo era. Así es. Dice, tardo en enojarte y que eres grande en misericordia. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Fíjense que otra vez este hombre no entendía. De Jonás, cabezón, ¿verdad? Morirse. Ya mejor mátame, porque tú eres piadoso y mejor aquí tiene que correr sangre, ya sea de ellos o la mía, ¿verdad? Pero yo no me voy a quedar. Era bien extremista, intenso. Dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Fíjense nada más, el Señor todavía tratándolo de hacer entrar en razón. Hermoso nuestro Dios. Sí, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Fíjense, Jonás estaba esperando a ver a qué horas caía fuego del cielo. Ay, a veces así estoy yo. Agarró la sombrita y dijo, a ver a qué horas les cae a estos porque son bien malos. Bien Y ahí cabezones, estamos no viendo entienden. a ver a qué horas le cae al que nos hizo esto o al... Pero no. Qué Ay, mi tremendo, qué Dios. tremendo. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le liberara de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Fíjense todavía lo que hizo Dios. Jonás hizo su enramada y el Hizo Señor su todavía berrinche. sí, hizo su berrinche para sentarse y comprar sus palomitas y ver a qué hora les caía fuego allá a los de Nínive. Y el Señor le dijo, ok, yo te voy a poner más cómodo y te voy a tapar para que el sol no se ponga sobre ti, ¿verdad? ¿Verdad? Como dice la palabra, Y siento que no, tener mi misericordia. que no se ponga el sol sobre vuestras cabezas, Amén. ¿verdad? Y ahí está cumplido. Dice, pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano. Fíjense, pasaron 2 días todavía y todavía estaba Jonás ahí esperando a ver a qué horas caía el fuego. No se quería perder los fireworks, los pirotécnicos, el cual hirió, dice, Dios preparó un gusano. Fíjense, veamos todas las cosas que Dios preparó. Preparó el Señor un pez,
¿verdad? Preparó una tormenta, preparó un pez y preparó un gusano, le puso una calabacera, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento. Ahora Dios preparó un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba del calor, fíjense, él esperando ya a ver a qué horas, y a él ese era el que le estaba cayendo mientras estamos viendo a ver a qué hora le cae a otros, a nosotros nos están pasando cosas, pero Dios nos está enseñando algo, Dios nos quiere enseñar algo. Eh, ¿Enojas por la cabecera? Pero eh, vas en el número 9, ¿verdad? Jonás, el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Verso 8, y deseaba la muerte. Fíjense otra vez, deseaba la muerte, Jonás. Entonces Él dijo Dios, estaba desesperado, él quería ver cabecera, sangre, y él respondió, él quería ver mole, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¡Qué barbaridad! Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo. Y estaba bien emberrinchado este Jonás. Hasta la muerte estoy de enojado. Me Y muero de dijo rabia, Jehová, dice el mío. que una noche nació y en el y dijo estado Jehová, de ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Verso 11 y último dice, ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Mm. Ahí se acaba el capítulo, ahí se acaba el Wow, libro de es Jonás increíble. con esa pregunta. Yo les voy a decir otra cosa, el Señor Jesús, una cosa que nos enseña es que nosotros seamos misericordiosos. Una cosa le dijo a los fariseos, id y aprender misericordia quiero y no sacrificio. Porque nosotros como ya somos cristianos, ya que se lleve el tren a los demás. No, nosotros tenemos que tener misericordia. Nosotros tenemos que aprender misericordia. No tenemos que ser como esos que ya mencionaba, donde el buen samaritano, dicen que vieron a ese hombre que había descendido y que lo golpearon y pasó el sacerdote por un lado y luego pasó su estudiante por el otro y no lo quisieron atender. Mas el que se movió por misericordia, ese lo atendió. Entonces tenemos que aprender que Dios es un Dios misericordioso y casi que de esto se trata este libro de Jonás. Amén. Mucha misericordia, mucha Amén. misericordia, porque estamos viendo un hijo de Dios llamado a la obediencia y lo primero que él hace es desobedecer, ir en contra de todos los designios de Dios, de todos sus mandatos, ¿verdad? Mas, sin embargo, el Señor le da muchas oportunidades, ¿verdad? Para salvar a su pueblo, a sus hijos amados. Y así esto nos muestra que muchas veces nosotros también nos podemos enojar como Jonás, ¿verdad? Y hacer berrinche, porque yo he escuchado, yo como pastora, sierva de Dios Altísimo, escucho muchas quejas de este tipo. Pero ¿por qué esto, pastora? ¿Por qué lo otro? Es que estoy enojado, estoy enojada. Yo ya no quiero seguir viviendo. Mira aquí, este hombre dice, prefiero morir que seguir viviendo. Varias veces lo repite. Tremendo. Tremendamente varias veces lo dice, se dan por vencidos o nos queremos dar por vencidos. Aquí en el mío aclara, dice, me muero de rabia. Y Wow. Dios le dice, ¿estás enojado? Dice, claro que estoy enojado, me muero de rabia, dice. Pero el Los Señor odio, Jarocho. pero dice que el Señor se compadece. Aquí dice, en mi versión dice, pero el Señor se compadece y le pone una planta, ¿verdad? Como para esforzarlo, fortalecerlo, Sí. darle paz, darle tranquilidad, ¿verdad? En su enojo. Todavía mostrándole su misericordia para que Él sea misericordioso con los demás. Y
me llama mucho la atención que aún en todo este asunto de Jonás, el pueblo creyó, ¿verdad? Varias veces, 2 veces menciona cuando estaba en la barca, dice que los hombres temblaron, ¿verdad? Dice que vino temor sobre ellos Fíjense, y hasta se pusieron a orar. y hasta oraron, dice, vino temor, vino conversión y vino arrepentimiento, hasta se arrepintieron de tener a Jonás ahí, ¿verdad? Sí, Y aquí en el pueblo creyeron, tuvieron temor, se convirtieron, se arrepintieron, ayunaron y clamaron al Señor, ¿verdad? qué tremendo. Estamos a tiempo, hermanos, de creer todavía en lo que la palabra de Dios dice, tener temor de Dios, convertirnos al Señor de nuestros malos caminos, arrepentirnos ante el Señor, ayunar cuando no podemos para que el Señor nos fortalezca y clamar al Señor. En medio de esta tormenta, Jonás tuvo que llegar a lo más profundo para poder reconocer que necesitaba de Dios, que necesitaba obedecer a Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos haber llegado a, a un sufrimiento o hasta lo más profundo para poder haber venido a los pies de Cristo? ¿Verdad? Gracias a Dios muchos no tuvimos que pasar por eso, pero muchos, el Señor nos llama de muchas maneras a buscar su rostro. En este momento el Señor está llamando a toda la gente a volver su rostro en este tiempo, ¿verdad? Para que lo volteen a ver y se vuelvan de sus malos caminos. Como dijo Ismael, es un tema muy, muy profundo. Pero yo veo aquí que en la tormenta que los azotaba, que el mar enfurecido estaba en contra de ellos, mas sin embargo, estas personas, en mi versión dice que clamaron con todas sus fuerzas y le dijeron al Señor, haz lo que tú quieras, pero no nos hagas parecer, ¿verdad? Ujú. Reconocieron al Señor en lo más profundo, y aquí más adelantito dice, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor. Wow. Se apoderó un profundo temor al Señor, y le ofrecieron sacrificios y le hicieron votos. En este momento, en estos tiempos, hay un profundo temor al Señor, no de todos, algunos, pero muchos han llegado a conocer al Señor a través de esta situación. Y así como Jonás tuvo que estar ahí encerrado adentro de ese pez por 3 días y 3 noches, viéndose una vida miserable, ya casi muriéndose. No sabemos si allá adentro gedía, apestaba. No Claro, sabemos cómo pasó, que él se sentía ya desfallecer, morir, no respirar bien. Dice que el Seol significa el infierno, lo más terrible, ¿verdad? A lo mejor necesitamos llegar a lo más terrible, a sentirnos en el infierno, a sentirnos perdidos, desechados, podridos, destruidos, para poder venir al Señor. Y yo pido misericordia por el mundo entero todos los días, porque este mundo no se arrepiente. Este mundo no quiero que tristemente va a llegar así, a ese grado de estar así en el Seol para buscar el rostro del Señor. Yo le doy gracias a Dios por los que ya lo reconocieron, por los que ya le reconocieron, y que le hablen a los que no conocen, a los que siguen hablando maldad, a los que siguen hablando mentira, a los que están lejos del Señor, ¿verdad? Así como Jonás, hoy somos llamados a decirles, hey, tienes que entrar en obediencia al Señor, ¿verdad? Y no nos tardemos, ¿verdad? A estar como Jonás en la boca de un pez y vernos angustiados para empezar a obedecer al Señor. así es. Una de las cosas que Dios quiere que aprendamos y que seamos como Él es que Él es piadoso y Amén. misericordioso. Amén. Por, por más que por todas partes que veamos y conozcamos al Señor, vamos a ver que grande es su misericordia. Y el mismo Señor dice que el que hace misericordia alcanzará misericordia. Amén. Amén. Y es una Qué cosa que hermosa tenemos, promesa. sí, que tenemos que aprender, porque eh, el Señor eh, le preguntó al Señor uno de los escribas, eh,
En el Nuevo Testamento le decía, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y el Señor les hizo la pregunta, ¿qué dice la Escritura? Y le contestó el escriba, eh, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, amar a Dios es igual y va junto con amar a tu prójimo. Y el hombre le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Fíjense que no sabía, conocía la letra, conocía lo que decía el Señor en la letra. Y era un escriba, se supone que era de los dirigentes o líderes de Israel, pero no conocía la misericordia, no conocía quién era su prójimo. Y tenemos que practicar la misericordia con nuestro prójimo. Si ustedes estudian esa parte donde del buen samaritano, ahí explica quién es tu prójimo. Sí tenemos que orar por la gente y hablarles del Señor, Amén. pero el juicio empieza por la casa, Amén. ¿verdad? Por los tuyos y de ahí por los de afuera, porque no podemos ser candiles en la calle y oscuridad en la casa, Amén. Cierto. ¿verdad? Entonces todo empieza en la casa. Por eso, si estudiamos ese capítulo donde les enseña quién es porque el Señor le preguntó después de que le dijo toda la parábola, le dijo, ¿quién es tu prójimo? Y el escriba dijo, el que, el que hizo misericordia. Y le dijo, haz tú lo mismo y vivirás, Amén. ¿verdad? Amén. Entonces, es el que hace misericordia. Eso es tan importante que nosotros seamos misericordiosos. Amén. Amén y amén. Amén. Que ya nos pasamos, me pasé los 20 minutos. ¿Qué les pareció el estudio, amados? Están muy calladitos. Vemos otra vez. Amén. Francisca, ¿quieres comentar algo? Pues está muy bonito, nos habla sobre el arrepentimiento también. Amén. Ujú. Nayeli, estás muy calladita. Ajá, no, aquí estoy, lo estoy escuchando. ¿Qué Pues te sí, pareció el estudio? que pues Dios es muy misericordioso, Él nos perdona. Pues sí, muy interesante este libro, pues llegué creo que a la mitad del estudio, pero ahorita lo voy a estudiar desde el principio. Amén. Becky G, ¿qué opinas? Te escuchamos. ¿Ya te dormiste, Becky G? Wake up, woman. Yo, Mari, ¿qué te pareció el estudio? Te escuchamos, Yo, Mari. Adrián, ¿qué te pareció el estudio?